Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nam Namaskritya Naram Chavam Narotamam Devim Saraswati Vyasam Tato Jajamudirayet Savai Pumsham Parodarmo Yato Bhakti Adokshaye Ahaitukya Pratihata Yajatma Suprasidati Vasudeve Bhagavate Bhakti Yoga Prachojita Jnanayatyashu Vedagyam Yanam Chajatahaitukam Srimad Bhagavatam Ki Jai. Entonces seguimos en el canto 1, pero ya estamos en el capítulo 7. En el capítulo 7 se titula El castigo del hijo de Drona. Dronacharya era uno de los maestros, de los más altos maestros de los Kurus y de los Pándavas. Mantra 1 dice: Shaunaka Uvacha Nirgate Narade Shuta Bhagavan Vadarayana Shutavams Tat Avipretam Tata Kim Akarot Vivu. Shaunaka habló así: Oh Shuta, el gran Vyasadeva, el trascendentalmente poderoso, lo oyó de los labios de Narada Muni. Por lo tanto, ¿qué hizo él después de la partida de Narada? Entonces, el gran Vyasadeva, Sutta, el gran Vyasadeva, lo oyó todo de los labios de Narada. Entonces, Vyasadeva escuchó todo acerca de los labios de Narada. Por lo tanto, ¿qué hizo después de que se fuera Narada? En este capítulo se da con la clave de la descripción del Bhagavatam. A Maharaj Pariksit, al Maharaj Pariksit ser milagrosamente salvado en el vientre de su madre. Si recuerdan, Pariksit estaba en el vientre de su madre cuando la batalla de Kurukshetra, y cuando le lanzaron un ataque como tipo una bomba nuclear, destinado para matar a Pariksit, para que no fuera un rey. Entonces Krishna lo recubrió y lo salvó. Entonces, este incidente lo provocó Drauni, Ashwatthama, que es el hijo de Dronacharya, el cual mató a los 5 hijos de Draupadi mientras estos dormían. Por lo cual, o sea, imagínate, mató a los 5 hijos de los Pándavas. Por lo cual Arjuna lo castigó. Antes de dar comienzo a la gran epopeya conocida como el Bhagavatam, Vyasadeva comprendió cabalmente toda la verdad mediante el trance con devoción. Mantra 2. Shuta Uvacha Brahmanadiam Saraswatyam Ashrama Pachimetate Samyaprasha iti prokta Rishinam Shatra Vardhana. Ahora dijo Sutta: en la ribera occidental del río Saraswati, el cual está íntimamente relacionado con los Vedas, hay en Samyaprasha una cabaña para meditar que anima las actividades trascendentales de los sabios. Para el avance espiritual del conocimiento se requiere sin duda alguna de una atmósfera y un lugar apropiados. El lugar que se halla en la ribera occidental del Saraswati es especialmente adecuado para ese fin. Y en Samyaprasha se encuentra el ashram de Vyasadeva. Vyasadeva era un hombre casado, mas aún así su residencia recibe el nombre de ashram. Un ashram es un lugar donde el cultivo espiritual es siempre lo principal. No importa que el lugar le pertenezca a un hombre casado o a un mendicante. Todo el sistema Varna Ashram está diseñado de manera tal que todos y cada uno de los estratos sociales reciben el nombre de ashram.
Esto significa que el cultivo espiritual es el factor común a todos ellos. Los brahmacharis, los grihastas, los vanaprastas y los sanyas tienen todos la misma misión en la vida, es decir, llegar a comprender al Supremo. Por consiguiente, ninguno de ellos es menos importante que los otros en cuanto a lo que concierne al cultivo espiritual. La diferencia entre ellos es una cuestión de formalidad en base a la renunciación. A los sannyasis se los tiene en alta estima en virtud de la renunciación práctica. Entonces, son como 4 sistemas, ¿no? Entonces están los brahmacharis, que es como la vida del practicante, que es como el devoto neófito, el monje neófito que tiene que hacer severas austeridades. Esto por lo general se hace cuando están más chavos, que hacen, o sea, les llevan votos de austeridad, votos a veces de silencio, hacen, practican el brahmachari, o sea, se restringen de la energía sexual, este, obviamente se restringen de adicciones y de intoxicantes, hasta obviamente de comer carne, de comer hasta picante, o sea, se restringen de muchas cosas y solamente se enfocan en practicar vida espiritual. Luego están los grihastas. El grihasta es aquel que ya se casa y puede tener una familia, pero que aún así sigue llevando una vida espiritual, estudiando libros y demás. Esto ya es como ya cuando son adultos. Y luego están los vanaprastas. Los vanaprastas son los que cuando ya después de la vida de casado, que sus hijos están grandes, empiezan a viajar por diferentes templos alrededor del mundo, para seguir, como que para relacionarse otra vez con la vida espiritual, y se empiezan a alejar de la familia. Pero bueno, evidentemente pues, la esposa y los hijos ya deben de estar como pues ya bien, ¿no? No puede dejar ahí con las actividades pendientes. Y luego ya el sannyasi es el que ya renunció a todo, ya a la familia, a hijos, muchas veces de brahmachari se pasan a sannyasi, no pasan por vida de casado ni nada de eso. Entonces de esa manera, por eso se dice que los sannyasis se les tienen más alta estima, porque ellos, su renuncia es mayor a la de cualquiera, ¿no? Entonces en base a esos como niveles, obviamente estamos hablando de antes de que entrara la era de Kali Yuga, ¿no? En esta era, pues, quien lleva vida espiritual está muy complicado, ¿no? Difícilmente podemos ser vegetarianos o llevar algunos cuantos votos, ¿no? Pero bueno, eso es lo que se menciona en textos antiguos. Mantra 3. Tashmin Shwashrame Vyasa Vadari Shanda Mandite Ashinapa Upasprashya Pranidadyu Manashwayam. En ese lugar y en su propio ashram, el cual estaba circundado por árboles de baya, Vyasadeva se sentó a meditar después de tocar agua para purificarse. En este trascendental lugar de meditación, Vyasadeva concentró la mente bajo las instrucciones del maestro espiritual Narada Muni. Mantra 4. Bhakti Yogena Manashi Samyak Pranihitemale Apashat Purusham Purnam Mayam Chatat Apasrayam. Así pues, él fijó la mente ocupándola de un modo perfecto mediante el proceso de vincular al servicio devocional Bhakti sin ningún vestigio de materialismo, y de esa manera vio a la absoluta personalidad de Dios junto con su energía externa, la cual estaba bajo su completo control. Significado de este mantra dice que ver a la verdad absoluta de un modo perfecto es posible únicamente mediante el proceso de vinculación del servicio devocional. Esto se confirma en el Bhagavad Gita. Uno puede llegar a comprender perfectamente a la verdad absoluta, la personalidad de Dios, únicamente mediante el proceso del servicio. Y uno puede entrar en el reino de Dios en virtud de ese conocimiento perfecto. La comprensión imperfecta del absoluto mediante el enfoque parcial del Brahman impersonal o solamente el Paramatma localizado no le permite a nadie entrar al reino de Dios. Sri Narada le aconsejó a Vyasadeva que se absorbiera en la meditación trascendental dirigida a la personalidad de Dios y sus actividades. Vyasadeva no le prestó atención a la refulgencia del Brahman,
pues ello no constituye una visión absoluta. La visión absoluta es la personalidad de Dios, tal como se confirma en el Bhagavad Gita. Vasudeva Sharva Miti. En los Upanishads también se confirma que Vasudeva, la personalidad de Dios, está cubierto por el brillante velo dorado Hiranmayena Patrena del Brahman impersonal. Y cuando esa cortina es removida por la misericordia del Señor, se ve la verdadera cara del Absoluto. Al Absoluto se lo menciona aquí como el Purusha, o la persona suprema. A la absoluta personalidad de Dios se lo menciona en muchísimas escrituras. Y en el Gita se confirma que el Purusha es la persona original y eterna. La absoluta personalidad de Dios es la persona perfecta. La persona suprema tiene múltiples energías, de las cuales las energías interna, externa y marginal son específicamente importantes. La energía que se menciona aquí es la energía externa, como quedará claro con las declaraciones acerca de sus actividades. La energía interna se encuentra junto con la persona absoluta, tal como la luz de la luna se encuentra con la luna. A la energía externa se le equipara con la oscuridad, porque mantiene a las entidades vivientes en la oscuridad de la ignorancia. La palabra apasrayam sugiere que esta energía del Señor se halla bajo su completo control. La potencia interna o energía superior también se le llama maya, pero es maya espiritual o energía exhibida en el ámbito absoluto. Cuando uno se haya refugiado en esa potencia interna, la oscuridad de la ignorancia material se disipa de inmediato. E incluso aquellos que son atmaramas o que están fijos en el trance se refugian en esta malla interna o energía interna. El servicio devocional o bhakti es la función de la energía interna, así pues, en él no hay lugar para energía inferior o energía material. Al igual que en la refulgencia de la luz espiritual no hay lugar para la oscuridad. Dicha energía interna es incluso superior a la bienaventuranza espiritual que se puede obtener al concebir el Brahman impersonal. En el Bhagavad Gita se declara que la refulgencia del Brahman impersonal también es una emanación de la absoluta personalidad de Dios, Krishna. El Param Purusha no puede ser nadie más que el propio Sri Krishna, como se explicará en los slokas posteriores. Mantra 5. Yaya Samohita Jiva Atmanam Tri Gunatmakam Parapi Manute Anartam Tatkritam Shavipadyate. Debido a esta energía externa, la entidad viviente, aunque es trascendental a las tres modalidades de la naturaleza material, cree ser un producto material y por ello pasa por las reacciones de los sufrimientos materiales. Entonces, debido a esta energía externa del Señor, que viene después de su refulgencia de esta Hiranmayena Patrena, esta energía externa, con esa refulgencia, ilumina todo este universo material externo, pero al final del día, el ser humano o la entidad viviente, como se menciona aquí, a pesar de que es trascendental en esencia, debido a esta energía externa, cree que es un producto de la materia. Nosotros nos creemos eso. Y por ello pasamos reacciones de los sufrimientos materiales, porque nos creemos materiales. La causa fundamental del sufrimiento de los seres materialistas se señala junto con las medidas correctivas que se han de tomar y también la perfección máxima que ha de alcanzarse. Todo eso se menciona en el verso particular, en este verso particular. Por constitución, el ser viviente es trascendental al enjaulamiento material, pero ahora se encuentra encarcelado por la energía externa y en consecuencia cree ser uno de los productos materiales. Debido a ese contacto profano, la entidad espiritual pura padece los sufrimientos materiales bajo el control de las modalidades de la naturaleza material. La entidad viviente considera de modo erróneo que es un producto material. Esto significa que la actual forma pervertida de pensar, sentir y desear bajo las condiciones materiales no es natural para el alma, pero ella tiene su modo normal de pensar, sentir y desear. En su estado original, el ser viviente no se encuentra sin la capacidad de pensar, desear y sentir. En el Gita también se confirma que el verdadero conocimiento del alma está ahora cubierto por la nesciencia. Así pues,
Aquí se refuta la teoría de que un ser viviente es absoluto Brahman impersonal. Esto no puede ser, pues la entidad viviente también tiene su propia manera de pensar en su estado original no condicionado. El presente estado condicional se debe a la influencia de la energía externa, lo cual significa que la energía ilusoria toma la iniciativa, mientras que el Señor Supremo se encuentra apartado. El Señor no desea que la energía externa engañe al ser viviente. La energía externa está consciente de este hecho, pero aún así acepta la ingrata tarea de mantener bajo el control de la ilusión al alma olvidada, mediante su influencia desconcertante. El Señor no interfiere en la tarea de la energía ilusoria, debido a que esas labores de la energía ilusoria también son necesarias para reformar al alma condicionada. A un padre afectuoso no le gusta que a sus hijos los castigue otro agente. Sin embargo, pone a sus hijos desobedientes bajo la custodia de un hombre severo, solo para disciplinarlos. Pero el Padre Todopoderoso y supremamente afectuoso desea al mismo tiempo la liberación del alma condicionada, es decir, desea que el alma condicionada se libere de las garras de la energía ilusoria. El rey pone tras las paredes de la cárcel a los ciudadanos desobedientes, pero a veces, deseando la liberación de los prisioneros, va ahí personalmente y aboga por su reformación. Y al hacerlo los prisioneros son puestos en libertad. De igual manera el Señor Supremo desciende de su reino al reino de la energía ilusoria y brinda personalmente el alivio en la forma del Bhagavad Gita, el cual él mismo indica que aunque las maneras de obrar de la energía ilusoria son muy difíciles de superar, aquel que se entrega a los pies del loto del Señor es puesto en libertad por orden del Supremo. Ese proceso de entrega es la medida curativa para lograr liberarse de todos los métodos desconcertantes de la energía ilusoria. El proceso de entrega se completa con la influencia de la asociación. El Señor ha indicado, por consiguiente, que a los hombres se los ocupa en el trascendental servicio amoroso del Señor, mediante la influencia de los discursos de personas santas que de hecho han llegado a comprender al Supremo. El alma condicionada adquiere un gusto por oír hablar del Señor, y mediante esa sola acción de oír es gradualmente elevada al plano de respeto, devoción y apego al Señor. Todo el asunto se completa con el proceso de entrega. También aquí el Señor, en su encarnación de Vyasadeva, señala lo mismo. Eso significa que de ambas maneras el Señor está redimiendo a las almas condicionadas, es decir, mediante el castigo que inflige la energía externa del Señor, o sea, Maya, y mediante su propia actuación como el maestro espiritual de dentro y de fuera. Dentro del corazón de cada ser viviente, el propio Señor en forma del alma suprema, de Paramatma, se vuelve el maestro espiritual, y desde afuera él mismo se vuelve el maestro espiritual en la forma de las escrituras, de santos y del maestro espiritual iniciador. Esto se explica más explícitamente en el siguiente sloka o mantra. La superintendencia personal que realiza la energía ilusoria se confirma en los Vedas, el Kena Upanishad, en relación con el poder controlador de los semidioses. Aquí también se afirma claramente que la entidad viviente la controla la energía externa de una manera personal. El ser viviente, sujeto hacia el control de la energía externa, está situado de un modo diferente. Sin embargo, queda claro con esta afirmación del Bhagavatam que ante la personalidad de Dios o el ser perfecto, la misma energía externa está situada en una posición inferior. Al ser perfecto o al Señor, ni siquiera puede acercársele la energía ilusoria, la cual únicamente puede actuar sobre las entidades vivientes. Por lo tanto, es pura imaginación la idea de que la energía ilusoria confunda al Señor Supremo, y por eso éste se vuelva un ser viviente. Si el ser viviente y el Señor estuvieran en la misma categoría, entonces habría sido bastante posible que Vyasadeva se hubiera dado cuenta de ello, y no habría habido ninguna posibilidad de que el ser engañado padeciera el sufrimiento material, pues el Señor Supremo es plenamente consciente. De manera que hay muchísimas imaginaciones inescrupulosas que se crean los monistas, en un esfuerzo por poner tanto al Señor como al ser viviente en la misma categoría. Si el Señor y los seres vivientes fueran iguales, Shukadeva Goswami no se había tomado entonces la molestia de describir los trascendentales pasatiempos del Señor, pues todos estos serían manifestaciones de la energía ilusoria. El Srimad Bhagavatam es el remedio sumum bonum para la humanidad que sufre y que se encuentra en las garras de Maya. Por eso Vyasadeva diagnostica en primer lugar la verdadera enfermedad de las almas condicionadas,
es decir, su condición de estar engañadas por la energía externa. Él también vio al Ser Supremo Perfecto, de quien la energía ilusoria se encuentra muy apartada. Si bien éste vio tanto a las enfermas almas condicionadas como también la causa de la enfermedad, y las medidas curativas se sugieren en el siguiente verso, tanto la Suprema Personalidad de Dios como los seres vivientes son, sin duda alguna, uno cualitativamente, pero el Señor es el controlador de la energía ilusoria, mientras que la entidad viviente es controlada por la energía ilusoria. Así pues, el Señor y los seres vivientes son simultáneamente uno y diferentes. Y aquí queda claro otro punto. La relación eterna que existe entre el Señor y el ser viviente es trascendental, pues de lo contrario, el Señor no se habría tomado la molestia de rescatar a las almas condicionadas de las garras de Maya. De la misma manera, a la entidad viviente también se le exige que revive el amor y afecto natural que tiene por el Señor, y ello constituye la máxima perfección de la entidad viviente. El Bhagavatam trata al alma condicionada con miras a alcanzar esa meta en la vida. Estuvo larga esta explicación, pero muy interesante. Mantra 6, a ver. Anarto Pashamam Shakshat Bhakti Yogam Adokshaye Lokaya Yanato Vidwams Chakre Satwata Samhitam. Los sufrimientos materiales de la entidad viviente, los cuales son superfluos, pueden ser mitigados directamente mediante el proceso vinculador del servicio devocional, pero las masas no saben esto, y por lo tanto el erudito Vyasadeva recopiló esta escritura védica que está relacionada con la verdad suprema. Vyasadeva vio la forma omniperfecta vio a la omniperfecta personalidad de Dios. Esta afirmación sugiere que la unidad completa de la personalidad de Dios incluye también a sus partes integrales. Él vio, pues, sus diferentes energías, es decir, la interna, la marginal y la externa. Él vio también sus diferentes porciones plenarias y las partes de las porciones plenarias, es decir, sus diferentes encarnaciones, y observó específicamente los indeseables sufrimientos de las almas condicionadas, las cuales están confundidas por la energía externa. Y por último, vio la medida curativa para las almas condicionadas, o sea, el proceso del servicio devocional. Este constituye una gran ciencia trascendental y comienza con el proceso de oír y cantar el nombre, la fama, la gloria de la Suprema Personalidad de Dios. El resurgimiento del afecto latente o amor por Dios no depende del sistema mecánico de oír y cantar, sino que depende única y enteramente de la misericordia sin causa del Señor. Cuando el Señor se sienta plenamente satisfecho con los esfuerzos sinceros del devoto, puede que le confiera a éste su amoroso y trascendental servicio. Pero en todo caso, con las formas prescritas de oír y cantar, se mitigan de inmediato los indeseables y superfluos sufrimientos de la existencia material. Esta mitigación de la afección material no espera por el desarrollo de conocimiento trascendental, más bien, para la comprensión máxima de la verdad suprema, el conocimiento depende del servicio devocional. Mantra 7. Yashyam ve Sruya Manayam Krishna Parama Purushe Bhakti Utpadyate Punsha Shoka Moha Vayapaha. Simplemente por prestarle oídos a esta escritura védica, el sentimiento de querer rendirle amoroso servicio devocional a Krishna, la Suprema Personalidad de Dios, brota de inmediato para extinguir el fuego de la lamentación, la ilusión y el temor. Fíjate qué fuerte mantra, ¿eh? Yasyam ve Sruya Manayam Krishna Parampurushe Bhakti Utpadyate Punsha Shoka Moha Vayapaha. Simplemente por prestarle oídos a esta escritura védica, el sentimiento de querer rendirle amoroso servicio devocional a Krishna, la Suprema Personalidad de Dios, brota de inmediato para extinguir el fuego de la lamentación, la ilusión y el temor. ¡Qué buen mantra! La explicación. Existen diversos sentidos, de los cuales el oído es el más eficaz. Este sentido funciona aun cuando el hombre está profundamente dormido.
Uno puede protegerse de las manos de un enemigo mientras está despierto, pero cuando se está dormido solo el oído lo protege a uno. Aquí se menciona la importancia de oír en relación con el logro de la perfección más elevada de la vida, es decir, el liberarse de los 3 tormentos materiales. ¿Cuáles son los 3 tormentos materiales? Los que te ocasionas tú mismo, los que te ocasionan otras personas y los que te ocasiona la naturaleza. Todo el mundo está lleno de lamentación a cada momento. Todo el mundo persigue el espejismo de las cosas ilusorias. Y todo el mundo siempre le teme a su supuesto enemigo. Estos son los síntomas primarios de la enfermedad material. Entonces, todo el mundo está lleno de lamentaciones. A cada momento, todo el mundo persigue el espejismo de las cosas ilusorias. Y todo el mundo siempre le teme a su supuesto enemigo. Y estos son los principales síntomas de la enfermedad llamada materialismo. Aquí se indica categóricamente que por el simple hecho de oír el mensaje del Bhagavatam, uno se apega a la suprema personalidad de Dios, Krishna. Y tan pronto como esto ocurre, desaparecen los síntomas de las enfermedades materiales. Vyasadeva vio a la omniperfecta personalidad de Dios, y en esta declaración se confirma claramente a la omniperfecta personalidad de Dios, Krishna. El resultado fundamental de servicio devocional consiste en el desarrollo de amor genuino por Dios. Amor es una palabra que se usa frecuentemente en relación con el hombre y mujer, y amor es la única palabra que puede ser adecuadamente utilizada para indicar la relación que hay entre Krishna y las entidades vivientes. El Bhagavad Gita se designa a las entidades vivientes como Prakriti, y en sánscrito Prakriti es un objeto femenino. Al Señor siempre se le describe como el Param Purusha, o la suprema personalidad masculina. De manera que el afecto que hay entre el Señor y las entidades vivientes es algo así como el que hay entre el hombre y la mujer. Por ende, el término amor por Dios es muy apropiado. El amoroso servicio devocional del Señor comienza con oír hablar de Él. No hay diferencia entre Él y lo que se oye hablar de Él. El Señor es absoluto en todos los aspectos. Así pues, no hay diferencia entre Él y lo que se habla de Él. Por consiguiente, oír hablar de Él significa ponerse de inmediato en contacto con Él mediante el proceso de la vibración del sonido trascendental. Y ese sonido es tan eficaz que actúa de inmediato mediante la remolición de todas las afecciones materiales. Como se mencionó anteriormente, en la entidad viviente se desarrolla una clase de complejidad debido a la asociación material, y el enjaulamiento ilusorio constituido por el cuerpo material se acepta como un verdadero hecho. Bajo esa falsa complejidad, los seres vivientes de diferentes categorías de vida se engañan de diferentes maneras. Incluso en la muy desarrollada etapa de la vida humana, prevalece la misma ilusión en la forma de muchos ismos, capitalismo, socialismo, dividiendo la relación de amorosa que hay con el Señor y dividiendo en consecuencia la relación amorosa que hay entre un hombre y otro. Por el hecho de oír lo que se expone en el Bhagavatam, desaparece esa falsa complejidad del materialismo y comienza la verdadera paz en la sociedad, a la que los políticos aspiran tan ansiosamente en muchísimas situaciones políticas. Los políticos quieren que haya una situación pacífica entre un hombre y otro, y entre una nación y otra, pero al mismo tiempo, debido al excesivo apego del dominio material, hay ilusión y temor. Por consiguiente, las conferencias de paz de los políticos no pueden hacer que haya paz en la sociedad. Ello únicamente puede lograrse mediante el hecho de oír lo que se describe en el Bhagavatam acerca de la suprema personalidad de Dios, Sri Krishna. Los necios políticos puede que continúen llevando a cabo conferencias para la paz y conferencias cumbres durante cientos de años, pero no lograrán el éxito. Mientras no alcancemos la etapa de restablecer nuestra perdida relación con Krishna, prevalecerá la ilusión de aceptar el cuerpo como si fuera el yo, y por ende el temor también prevalecerá. En lo que se refiere a la validez de Sri Krishna como la suprema personalidad de Dios, existen cientos y miles de pruebas en las escrituras reveladas, y existen cientos y miles de pruebas tomadas de las experiencias personales de devotos de diversos lugares, tales como Brindavan, Navadvip y Puri. Incluso en el diccionario Kaumudi se dan síntomas de Krishna, tales como el hijo de Yashoda y la suprema personalidad de Dios, para Brahman,
Se concluye entonces que por el simple hecho de oír la exposición de la escritura védica, el Bhagavatam, uno puede tener una relación directa con la suprema personalidad de Dios Krishna, y con ello uno puede alcanzar la máxima perfección en la vida, al trascender los sufrimientos, ilusión y temor mundanos. Estas son pruebas prácticas para alguien que verdaderamente ha oído de modo sumiso las escrituras del Srimad Bhagavatam. ¿Cuánto tiempo llevamos? Entonces dejamos hasta el mantra 7 y vamos a seguir con el mantra 8 la siguiente sesión. Del capítulo 7, el castigo del hijo de Drona. Srimad Bhagavatam Ki Jai. Entonces otra vez nos exponen rápidamente, o sea, como de muy explicado y muy detallado todo el hecho de que hay que oír las escrituras, o sea, eso es importante, porque si no, ¿cómo sabes de alguien si no lees donde se habla de esa persona, no? O sea, es como, si quieres saber de Jesucristo, tienes que leer la Biblia. Si quieres saber de Krishna, tienes que leer el Bhagavatam y el Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita es algo hablado por él. El Bhagavatam son historias acerca de él, de otros santos y de otras personalidades supremas también. Entonces, se tiene que oír hablar. ¿Por qué? Porque solo de esa forma se empiezan a disipar todas esas ataduras materialistas que son las que nos mantienen en un enjaulamiento ilusorio del alma. Con eso terminamos esta sesión. Nos vemos la siguiente.